¿Sabías que si cometes una infracción tributaria y te pilla la administración, en estos casos, si existe perjuicio económico para ellos, se aplica el artículo 191 de la Ley General Tributaria? Pues sí, amigo, el artículo 191 de la Ley General Tributaria es uno de los artículos que más se aplica dentro de la infracción de la administración tributaria. Este artículo nos dice que puede ser grave, leve o muy grave. ¿Cómo sabemos si es grave o muy grave? Pues tenemos que irnos al artículo 184 de la Ley General Tributaria y ver si existe ocultación y si existe perjuicio económico. Una vez que tenemos si existe ocultación y perjuicio económico, nos volvemos otra vez al artículo 191 y vemos si es grave, leve, grave o muy grave. Si es grave o muy grave, pues evidentemente entran en juego ahora los artículos 187.1 apartado A y B, que es comisión repetida y perjuicio económico, en el cual se gradúa la sanción tributaria. Pues todo esto y mucho más lo estamos viendo en nuestra preparación para opositores de técnicos agentes inspectores de Hacienda. El día 7 de febrero comenzamos con el grupo de agentes de Hacienda desde cero. Vamos a regalar nuestro primer mes gratis. Os esperamos. ¡Ánimo! Un empresario, persona física, sujeto al impuesto de la renta de personas físicas, o sea, es un autónomo, que lleva la contabilidad adaptada al Código de Comercio, falsea asientos, bueno, aquí está falseando asientos contables para incluir gastos por un importe de 2.000 euros y considera deducibles los gastos que no lo son, por importe de 15.000. Hipótesis: se supone un tipo medio de gravamen de 40%, no supone una cuota se supone una cuota ingresada de 24.000 euros y no existen deducciones en cuota ni pago de cuesta. Bueno, vamos a sacar los datos primero. Se supone que es un IRPF, ¿vale? Bueno, aquí tenemos el supuesto 2. Se supone que estamos hablando de IRPF, ¿vale? Luego, por otro lado, dice que lleva contabilidad. Lleva contabilidad, podría ser estimación directa normal, que es la que lleva contabilidad del autónomo. Que lleva contabilidad, ¿vale? Falsea asientos por gastos por un importe de 2.000, ¿vale? Se supone que falsea asientos contables por 2.000 euros. Y considera deducibles unos gastos que lo son por un importe de 15.000, ¿vale? Bueno, dice por aquí, considera deducibles gastos que no lo son, ¿vale? Gastos no deducibles por 15.000 euros. O sea, se ha metido por un lado a falsos asientos contables por 2.000 y por otro lado se ha metido facturas de gastos que no son deducibles por un importe de 15.000 euros. Más cosas. Dice que ha supuesto un tipo medio de gravamen del 40%. Vale, pues aquí tenemos un tipo medio de gravamen del 40%. Además de eso, supone que ingresó en su momento, 24.000 euros. Supone que cuando hizo su declaración de la renta, ingresó 24.000 euros. ¿Vale? Vale, pues esto es lo que tenemos por aquí. Se supone que él, a efectos de regularización, se ha metido 2.000 de facturas falsas, ¿vale? Factura de asientos falseados, según dice por aquí, que lleva el código de falseo asiento para incluir gastos. Se ha incluido gastos, cuidado que estos son gastos también. Asientos de gastos, ¿vale? Son 2.000 por un lado y 15.000, por lo tanto se va a producir un incremento de la base imponible de 15.000 por un lado más 2.000 por otro lado. Quiere decir que serían 17.000, ¿vale? Vale, entonces aquí ¿qué tenemos? Se supone que él, si se ha metido más gastos, se ha metido por un lado gastos deducibles que no le corresponde y se ha metido también gastos falseados. Por lo tanto, en este caso va por estimación directa normal, se supone, porque tanto los ingresos, o sea, para calcular el rendimiento son ingresos menos gastos. Parece que se ha metido 17.000 de gasto que no le corresponde. Esos 17.000 supuesto pagar menos impuestos. Por lo tanto, estaríamos en la situación del 191, ¿vale? Sería una infracción por el artículo 191 de la Ley General Tributaria. Se ha dejado de ingresar dinero, ¿vale? ¿Sí? Vale, la base de la sanción, lo que se ha dejado de ingresar. Pues la base de la sanción en este caso van a ser 17.000 euros por el 0,4, que es el tipo medio de gravamen. Se supone que eso serían 6.800 euros. Vale, 6.800 euros. ¿Sí? Bueno, vamos a ver, porque aquí ha metido facturas falsas, ¿vale? Si os vais al 184 vamos a ver si existen medios fraudulentos. Vale, ya hemos identificado, digamos, el artículo, ahora tenemos que ir al 184. Vale, si nos vamos por aquí al apartado 3, dice: la anomalía sustancial en la contabilidad de los libros de registro establecida en la normativa tributaria. Vale,
aquí debajo pues te dice en principio la factura falsa, dice el empleo de facturas falsas, de facturas justificantes u uso de documentos falsos falseados, siempre que la incidencia de los documentos, soportes falseados o falsos o falseados represente un porcentaje superior al 10% de la base de la sanción, ¿vale? Bueno, pues ¿qué tenemos que hacer aquí? Pues tenemos que dividir, se supone lo que ha metido facturas falsas son 2.000, ¿vale? Entonces, con respecto, vemos, voy a poner aquí, vemos si hay medios fraudulentos. Si hay medios fraudulentos, ¿vale? Bueno, en este caso, para ver eso, aplicamos el artículo 184.3, en este caso el apartado B de la Ley General Tributaria, ¿sí? Vale. Se supone que por aquí dice lo siguiente. Anomalía sustancial, bueno, el empleo de facturas falsas, otros documentos, vamos, decir enunciado, falsea asientos. Bueno, no dice que, cuidado con esto, ¿vale? Porque sería más bien el apartado A. Falsea asientos no quiere decir que haya facturas falsas, o sea, se ha inventado asientos contables, por lo tanto no correspondería el apartado B. Sería el apartado A, ¿vale? Anomalía sustancial en la contabilidad. Vale, entonces, sería el apartado A, ¿vale? Porque no ha emitido factura falsa. Ha falseado la contabilidad, pero no es lo mismo que emitir factura falsa. Bueno, pues si nos vamos al apartado A, vamos a leerlo y a ver lo que nos dice. Dice, se considera anomalía sustancial en la contabilidad, el incumplimiento absoluto de la llevanza de la contabilidad no es el caso, la llevanza de la contabilidad distinta referida no es el caso, y aquí sería el apartado 3. Dice, la llevanza incorrecta de los libros de la contabilidad o los libros de registros establecidos por la normativa tributaria mediante falsedad de asiento, aquí está falsedad de asiento, registros o importes, la omisión de operaciones realizadas o la contabilización de cuentas incorrectas, de forma que se altere su consideración fiscal. La apreciación de estas circunstancias requerirá que la incidencia de la llevanza incorrecta de los libros o registros represente un porcentaje superior al 50% del importe de la base de la sanción. Entonces, él se ha metido, se supone que ha hecho asientos falsos por, sería 2.000, hay que aplicarle el tipo de gravamen, que sería un 0,4, quiere decir que el importe sería 800. Entonces, vemos el porcentaje. El porcentaje serían los 800 entre la base de la sanción. La base de la sanción hemos dicho que son el 40% de 17.000, ¿vale? Son 6.800, ¿vale? Pues serían 6.800. Esto lo multiplicamos por 100 y esto me saldría en principio un 11,76%. Como es inferior al 50%, ¿vale? Pues se supone que no existen anomalías sustanciales en la contabilidad. ¿Eso qué implica? Pues que no hay medios fraudulentos, ¿vale? ¿Hay ocultación? Pues vamos a verlo. Con respecto a la ocultación, ¿vale? La ocultación en este caso sería del 11,77.000. Si os vais aquí arriba, la ocultación te dice: a efectos de lo establecido en este título, se entenderá que existe ocultación de datos a la administración cuando no se presenten declaraciones en las que se incluyen hechos o operaciones inexistentes. Aquí se ha presentado, sí, se ha presentado porque ha metido gastos que son inexistentes o con importes falsos, ¿vale? En el que se omitan otro apartamiento de operaciones. Vale, entonces en este caso sería hacer lo mismo, calculamos el porcentaje, que sería 800, lo dividimos entre 6.800 y lo multiplicamos por 100. Esto me sale un 11,76%. Como es mayor al 10%, pues sí existe ocultación, ¿vale? Entonces, la base de la sanción mayor a 3.000 euros y existe ocultación. Vale, pues nos vamos al artículo 191 a ver qué nos dice al respecto. ¿Vale? Si os vais al 191, pues te dice en el apartado B, en el 3, dice: la infracción será grave cuando la base de la sanción sea superior a 3.000 euros y existe ocultación. Pues estamos en este caso, ¿vale? Por lo tanto, según el 191.3 de la Ley General Tributaria, la infracción es grave, ¿vale? Y si es grave, pues sería el 50 al 100%, ¿sí? Vale, pues entonces, si os vais aquí al 191.3, hay que aplicar también el 187. La sanción por infracción grave constituirá una multa pecuniaria del 50% y se graduará incrementando el porcentaje. Bueno, la utilización de medios fraudulentos será del 50%
y se incrementará el porcentaje mínimo conforme a los criterios de comisión repetida y perjuicio económico, ¿vale? Por lo tanto, en este caso sería un 50%, sería multa pecuniaria proporcional, sería multa pecuniaria proporcional del 50 al 100%, ¿vale? Por lo tanto, tenemos que aplicar ahora, ¿vale? Aplicamos los criterios de graduación, de graduación, ¿vale? Del artículo 187.1 A y B de la Ley General Tributaria, ¿vale? Con respecto a la comisión repetida no tenemos datos, comisión repetida no te dice nada, ¿vale? Comisión repetida no hay datos, por lo tanto no lo aplicamos, ¿vale? Y luego tenemos el perjuicio económico. Vamos a leer lo que nos dice la ley con respecto al perjuicio económico, lo tenemos en el 187.1 apartado B, ¿vale? Vale, pues si nos vamos al artículo 187.1 apartado B, 187. Vale, dice el 187. Las sanciones tributarias se graduarán exclusivamente conforme a los criterios en la medida en la que resulten aplicables. Comisión repetida de infracciones tributarias, en este caso no tiene información, se entenderá producida esta circunstancia cuando el sujeto infractor hubiera sido sancionado por una infracción de la misma naturaleza, sea leve, grave o muy grave, y en virtud de resolución firme en vía administrativa, dentro de los 4 años anteriores a la comisión de la infracción, cosa que en este caso no te da información. Y luego, si nos vamos al apartado 2, al apartado B, tenemos aquí el perjuicio económico. Vale. ¿Cómo se calcula el perjuicio económico? Esto lo tenéis que saber porque evidentemente ellos no te lo van a decir, ¿vale? De todas formas se puede preguntar también la teoría perfectamente. Vale. Dice: el perjuicio económico se determinará el porcentaje resultante de la relación existente entre la base de la sanción y la cuantía total que se hubiera debido ingresar en la autoliquidación por la adecuada declaración del tributo o el importe de la devolución inicialmente obtenida. Vale. Pues aquí tengo que sacar un porcentaje. Vale, en el numerador pongo la base de la sanción, que la hemos calculado por aquí. Hemos dicho que la base de la sanción son 6.800. Vale. Base de la sanción son 6.800. Y en el denominador, si se hubiera hecho todo bien, pues serían 6.800 más lo que ingresó. ¿Qué ha ingresado en su declaración previamente? Pues 24.000 euros. Pues serían 6.800 más 24.000. En total serían 30.800. Esto se multiplica por 100. Y voy a ver el porcentaje que me sale. Vale, pues si cogéis y hacéis eso, me saldría un porcentaje. Supone el porcentaje que sale es un 22,08. 22,08%. Pues tenéis que ir a 184 y ver dónde estoy. Vale, pues si veis al 184, se supone que estamos en el primer tramo. Sería un incremento de 10 puntos porcentuales. Hemos dicho está por debajo del 25, sería mayor al 10% e inferior igual al 25%, cuando se incrementa en 10 puntos un 10%, ¿sí? Por lo tanto, la base mínima será 50 más 10, que sería un 60%, ¿vale? Vale, por lo tanto, tendríamos por aquí sanción. Lo mínimo sería un 50% de 6.800, que era el importe de la base de la sanción, ¿vale? Se incrementa por perjuicio económico un 10%, quiere decir que tendríamos un 60%, ¿sí? Pues en este caso se supone que sería el 60% sobre 6.800, ¿vale? Bueno, esto no te dejan calcular ahora, por lo menos se lo dejáis indicado, ¿vale? El 60% sobre 6.800 y luego se le aplicarían pues las reducciones, ¿vale? Tendríamos por un lado la reducción del 188.1 apartado B de la Ley General Tributaria, que en principio como un artículo 191 y presta conformidad porque no presenta recursos, pues se aplicaría un 30%, ¿vale? Pues en ese caso sería, vamos a ver aquí, sería el 60% de 6.800. Y en este caso, pues esto de aquí sería una reducción, digamos, del 30%. Si queréis, le podéis aplicar a esto el 70%, el 0,7. Ya sería el 60% de 6.800 y le aplicáis el 0,7. Ya tendríamos la reducida en el 30%. O bueno, o si alguien no lo ve, vamos a ponerlo ahí. Para que se vea. Sería el 60% de 6.800 menos el 30% por el 60% de
800. Como digo, no te dejan calculadora, por lo menos que lo lleváis arrastrando, que ellos vean cómo se calcula, ¿vale? Porque esto evidentemente, ponerte a calcularlo de cabeza, pues tiene sus cosas. Si lo queréis hacer bien, si no, pues nada, ¿vale? Luego, tendríamos la reducción, por otro lado, del 188.3 de la Ley General Tributaria, que es la reducción del 40%, ¿vale? Entonces, en ese caso lo que se haría es, a lo anterior, que sería el 60% sobre los 6.800 menos el 30% de 60% de 6.800, y esto supone lo multiplicáis por, pues aquí podéis poner el 100% menos el 40%, o sea, el 60%, ¿vale? Y así se lo dejáis indicado, ¿vale? Bueno, yo tengo aquí calculado, pero bueno, en un examen evidentemente no va a poner a calcular esto de cabeza, ¿vale? Tampoco va a perder tiempo en esto. Supone esto saldría 1.713,60. 1.713,60, ¿vale? Como digo, el hacéis todo el procedimiento, se lo dejáis indicado y a correr, ¿vale?